En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, continuemos con la lectura-comentario del libro del Apocalipsis, siguiendo la obra del Padre Alfredo Sáenz, el Apocalipsis, según Leonardo Castellani. Hablemos hoy de el obstáculo y el anticristo. Poco antes de la manifestación del anticristo, deberá ser quitado de en medio un misterioso obstáculo, del cual habla el apóstol San Pablo en su segunda carta a los cristianos de Tesalónica, capítulo 2, versículos 7 al 8. Dice San Pablo: el misterio de la iniquidad ya está actuando, tan solo que sea quitado de en medio el que ahora le retiene, entonces se manifestará el impío. ¿A qué se refiere el apóstol? Anteriormente había predicado con tanto vigor en Tesalónica sobre el misterio de iniquidad, anunciando su llegada como inminente, que los tesalonicenses pensaron que lo mejor era dejarse estar, no hacer nada, ya que el fin del mundo se venía encima. Entonces Pablo les escribió diciéndoles que, según lo había predicho Cristo, no se sabía ni el día ni la hora precisa, dado que todavía estaba en pie el que ataja, el que retiene, el katejón en griego, y por ende era necesario perseverar en el combate de la fe. El padre Castellani se detiene, y con razón, en este tema tan misterioso como apasionante. Hay algo que ataja o demora la aparición del anticristo. San Pablo lo llama el katejón, el obstáculo, que se concreta en el katejos, es decir, un ser obstaculizante. Hasta que dicho katejón no sea quitado del medio, no se manifestará el hombre de iniquidad, que es otro de los nombres que recibe el anticristo en la Escritura. ¿Cuál es este enigmático obstáculo? Algunos padres de la Iglesia pensaron que el katejón, en neutro, lo obstaculizante, era el Imperio Romano, ya cristianizado, que asentado sobre 4 columnas, el ejército, la familia, la religión y la propiedad privada, impedía el estallido de la iniquidad siempre al acecho. Y el katejos, el masculino, el obstaculizante, era el emperador. Podemos preguntarnos, ¿no dijimos acaso en los videos precedentes que los antiguos consideraban al Imperio Romano como el hábitat de la bestia, dado que 10 emperadores consecutivos persiguieron mortalmente a los cristianos? De hecho es así, pero a partir de la conversión de Constantino las cosas habían cambiado sustancialmente, y de este modo se podía ver en el imperio, o en lo que de él restaba, la garantía del orden cristiano, como lo proclamó sin ambajes el Papa San León Magno en el siglo V. Mucho más adelante, en el siglo XIII, Santo Tomás afirmaría algo semejante, creyendo ver en la cristiandad medieval la continuación del Imperio Romano. De alguna manera ese imperio, mal o bien, permaneció hasta hace poco. Para Castellani, el Imperio Romano, bautizado en Constantino, restaurado en Carlomagno, triunfante en Carlos V, fue decapitado en 1806 por el sable de un soldado victorioso que encarnaba los principios de la Revolución Francesa. Francisco I de Austria habría sido el último emperador de los romanos. Así pues, a su juicio, históricamente hablando, el imperio murió a inicios del siglo pasado. ¿No sería mejor decir que desapareció con la Primera Guerra Mundial y la consiguiente caída de las 3 últimas grandes monarquías cristianas, la de Austria, la de Alemania y la de Rusia? Esa es la opinión del padre Sáenz, pero no del padre Castellani. Sea lo que fuere, las migajas o lo que resta de ese imperio
habrían impedido hasta el presente la aparición formal del Anticristo, el cual en su momento restaurará dicho imperio, pero a su modo, calcándolo en aquellas viejas estructuras. Será la ciudad del hombre, de la cual habla San Agustín, opuesta a la ciudad de Dios, que hallará finalmente su concreción visible y política en la historia. Algunos autores han pensado que el Catejón era la misma Iglesia, cuya presencia constituía el último obstáculo para la manifestación del Anticristo. Así opina, por ejemplo, San Justino, el primer comentador del Apocalipsis, según el cual Ecclesia de medio fiet, es decir, la Iglesia será sacada de en medio. La interpretación es un tanto atrevida. Es claro que no se la puede entender como si se tratase de una extinción de la misma Iglesia, sino de una grave decadencia de la misma. Su estructura temporal será arrasada. Fornicará con los reyes de la tierra. Leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 17, versículo 2. Al menos una parte ostensible de ella, y la abominación de la desolación entrará en el lugar santo. Cuando veáis la desolación abominable entrar donde no debe, entonces ya es. Nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 15. También San Victorino aplicó el catejón a la Iglesia. La Iglesia será quitada, dice, pero en el sentido de que volvería a la oscuridad, a las catacumbas, perdiendo todo influjo en el orden social. En su novela Juan 23, 24, escribe Castellani que Iglesia se dice en tres sentidos. Hay la Iglesia, que es el proyecto de Dios y el ideal del hombre, y está comenzada en el cielo, la esposa, a la cual San Pablo llama sin mancha, y es la primera. Hay una Iglesia terrena, donde están el trigo y la cizaña mezclados, para siempre, pero se puede llamar santa, por su unión con la de arriba, por la gracia. Es la segunda. Y hay la Iglesia que ve el mundo, el Vaticano, que trata con el mundo, que está quizás más unida con el mundo que otra cosa y que desacredita todo. Muy bien, hoy nos detenemos aquí. Que el buen Jesús que está viniendo los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.